¿Te has imaginado alguna vez lo que sucede cuando alguien decide rezar el Salmo 23 cada día, creyendo con todo su corazón que el Señor es mi pastor, nada me faltará? Parece una simple repetición, pero en estas antiguas palabras se esconde algo profundamente misterioso y poderoso. Algunos dicen que cuando el alma se entrega por completo a la oración, lo invisible comienza a actuar, y lo que era imposible a los ojos humanos se vuelve real. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Muchas personas comienzan a recitar el Salmo 23 en momentos de dolor, temor o incertidumbre. Y es precisamente en esos momentos, cuando el corazón está quebrantado, que esta oración se convierte en algo más que un texto. Se transforma en un refugio espiritual, un puente directo hacia Dios. Este salmo es una de las oraciones más conocidas de la Biblia, pero también una de las más profundas. Habla de confianza en medio de la oscuridad, de paz en medio del caos, de un Dios que guía, protege y restaura. Cuando decimos, nada me faltará, no es solo una frase, sino una declaración de fe, un escudo contra la desesperación. El doctor David Yonggi Cho, uno de los más grandes maestros de fe de nuestro tiempo, creía que la oración constante tiene el poder de transformar la realidad. Para él, cada palabra pronunciada con fe es como una semilla sembrada en el campo espiritual que, con el tiempo, florece en milagros visibles. Enseñó que cuando el corazón humano se alinea con las promesas de Dios, la sanación comienza desde adentro, y es por eso que han surgido tantos testimonios en todo el mundo, personas que han encontrado liberación, paz e incluso sanación física, simplemente perseverando en este camino de oración y entrega. Quizás tú mismo ya hayas experimentado algo similar. Ese momento en que tras una oración sincera sentiste una calma inexplicable. O quizás aún no lo hayas experimentado, pero sientes que algo te llama a acercarte a Dios, algo que te invita a confiar, incluso sin comprenderlo. El Salmo 23 habla precisamente de esto, de caminar por el valle de sombra de muerte sin temer, porque el pastor está a tu lado, guiándote en cada paso. Ahora imaginen lo que sucede cuando alguien decide hacer de esto un propósito. Orar el Salmo 23 durante 40 días consecutivos, con fe y perseverancia, permitiendo que cada versículo penetre en lo más profundo de su alma. 40 días, el mismo tiempo que Jesús pasó en el desierto, que Moisés permaneció en la montaña, que Noé esperó a que bajaran las aguas. En la Biblia, este número simboliza transformación, purificación y renacimiento. Y eso es precisamente lo que muchas personas comenzaron a experimentar, una verdadera transformación, una sanación que llegó no solo al cuerpo, sino también al espíritu. Durante estos 40 días, algo sucede en quienes oran, la mente se aquieta, el miedo pierde su poder y la presencia de Dios comienza a llenar espacios que antes estaban vacíos. Muchos afirman sentir una paz tan profunda que las circunstancias les parecen insignificantes. Otros aseguran que sus enfermedades remitieron, sus dolores desaparecieron e incluso sus diagnósticos médicos se revirtieron. ¿Casualidad? ¿O será el poder de una fe viva, alimentada día tras día por las palabras del Salmo 23? Tal vez esta sea la respuesta que tu corazón anhela. Tal vez lo que estás a punto de escuchar en este video sea precisamente lo que Dios quiere mostrarte ahora, que la oración tiene un poder real y que el Salmo 23 es más que un simple texto, es una llave espiritual, una fuente de sanación y restauración. Y al escuchar cada historia, cada testimonio, comprenderás por qué tantas personas dicen que, después de esos 40 días, nunca volvieron a ser las mismas, porque cuando el alma aprende a decir, el Señor es mi pastor, incluso lo imposible comienza a cambiar. Pero antes de contarles lo que les sucedió a estas personas,
necesitan comprender lo que realmente significa comprometerse con este propósito, porque ahí es donde todo comienza. Algunos dicen que la fe se prueba en el silencio, en ese espacio entre el dolor y la esperanza, cuando todo dentro de nosotros parece acallarse, y sin embargo algo insiste en seguir creyendo. Así nació el llamado reto de 40 días con el Salmo 23, no como una fórmula mágica, sino como un camino de transformación, una invitación a sumergirse en la presencia de Dios cada día, hasta que el corazón aprenda a descansar de verdad. Y este número, el 40, encierra un misterio que abarca siglos. 40 días de diluvio hasta que Noé vio tierra firme. 40 años de peregrinación hasta que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. 40 días de ayuno antes de que Jesús comenzara su misión. Siempre el mismo ciclo: prueba, aprendizaje, renacimiento. Muchas personas emprendieron este camino sin saber qué esperar. Algunas padecían enfermedades graves, otras se sentían completamente solas. Y también estaban quienes ya habían perdido la esperanza. El primer día solo rezaban, el segundo intentaban perseverar, pero con el paso del tiempo, algo curioso comenzó a suceder. Al 10º día, el miedo empezó a dar paso a la calma. Al 20º, el desaliento fue reemplazado por una sensación de ligereza, y al 40º, muchos relataron algo difícil de explicar, una presencia silenciosa pero intensa, como si el pastor mismo hubiera guiado cada paso de este camino. Orar el Salmo 23 cada día es más que recitar palabras. Es sintonizar con una verdad espiritual que lo transforma todo desde dentro. Es decir, con cada versículo confío, incluso cuando el cuerpo aún siente dolor. Es permitir que la mente se alinee con una nueva mentalidad de fe, donde la carencia se transforma en provisión, el miedo en valentía y la desesperación en paz. Lo que parecía imposible comienza a avanzar lentamente, casi imperceptiblemente, pero con firmeza, porque cuando el alma se rinde a la constancia, crea un ritmo sagrado, un latido espiritual que resuena en lo invisible. La repetición, cuando se realiza con un propósito, tiene un poder especial. Cada mañana, al repetir las mismas palabras, algo se reorganiza en quien ora. Es como si el corazón se afinara, la mirada se purificara, los pensamientos se reorientaran, y poco a poco el caos interior comienza a calmarse. Las voces del miedo y la duda pierden su fuerza. Quien antes se sentía perdido empieza a comprender que nunca estuvo solo. Es en ese momento cuando el Salmo 23 deja de ser una simple oración y se convierte en un espejo del alma, mostrando cómo la presencia de Dios siempre ha estado ahí, incluso en los momentos más oscuros. Algunos testimonios son profundamente conmovedores. Una mujer que padecía una enfermedad incurable contó que al 35º día sintió una paz tan profunda que por primera vez en meses pudo dormir sin dolor. Un hombre que había perdido su trabajo comenzó el reto buscando únicamente consuelo, y al cabo de 40 días, además de encontrar una nueva oportunidad laboral, redescubrió una fe que no había sentido en años. Cada historia es diferente, pero todas tienen algo en común. Nadie termina estos 40 días siendo la misma persona con la que empezó. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque muchos no se dan cuenta de que la verdadera sanación no solo ocurre en el cuerpo, sino también en el alma. Cuando alguien está dispuesto a orar el Salmo 23 durante 40 días, lo que se sana, ante todo, es el ser interior, los pensamientos negativos, los resentimientos arraigados, las heridas invisibles que dejan el tiempo y el dolor. Es como si cada versículo del Salmo fuera un bálsamo que toca partes olvidadas de la vida. Él restaura mi alma, deja de ser solo poesía y se convierte en una experiencia real. Esta práctica también enseña algo esencial sobre la disciplina espiritual. En el mundo acelerado en el que vivimos,
Detenernos unos minutos al día para orar parece un pequeño gesto, pero es un acto de resistencia. Es elegir conscientemente colocar a Dios en el centro de nuestra rutina, incluso cuando el cansancio o las prisas intentan alejarnos. Y es en este pequeño gesto, repetido día tras día, donde la fe se forja. El doctor David Yonggi Cho dijo que la fe necesita ser nutrida y que cada oración es como respirar en el mundo espiritual. Cuanto más oras, más vivo se vuelve tu espíritu. La constancia en la oración transforma la percepción de la vida. Las circunstancias externas pueden permanecer iguales, pero algo en nuestro interior se transforma. Lo que antes parecía insoportable comienza a verse con una nueva perspectiva. El desierto sigue siendo un desierto, pero el alma ya no lo atraviesa sola. Y cuando la mente aprende a confiar, el cuerpo responde. Algunas personas incluso reportan cambios físicos, mejoran su sueño, su respiración y su estado de ánimo. No porque el salmo sea una fórmula, sino porque la fe lo reordena todo. Los pensamientos, las emociones e incluso el ritmo del corazón. Esta es la verdad oculta que muchos descubren durante estos 40 días. El poder reside no solo en las palabras, sino en el compromiso de vivirlas. El Salmo 23 es un mapa de confianza. Nos enseña que incluso en el valle de sombra de muerte hay un camino, hay luz. Que la presencia de Dios no depende de lo que sentimos, sino de lo que elegimos creer. Cada versículo es una semilla de fe, y cuando se riega con perseverancia, florece en milagros que trascienden la lógica. Hay algo profundamente transformador en comprender que la sanación comienza en nuestro interior. Cuando el corazón lo entiende, el camino deja de ser una cuestión de pedir y se convierte en una entrega. En dejar que Dios guíe, en permitirle ser el pastor que nos guía incluso cuando el camino no está claro. Y es en esta entrega donde ocurre el milagro, no siempre de la manera que esperamos, sino siempre de la manera que necesitamos. Y quizá ese sea el mayor secreto de todos. La oración no solo cambia lo que nos rodea, sino que cambia a quien ora. Y cuando el ser interior se transforma, todo a nuestro alrededor comienza a armonizar. Esa es la verdadera victoria espiritual. Comenta abajo. Yo también estoy en este camino. Y fue precisamente cuando muchos creían que nada más podía cambiar, que comenzaron a surgir los testimonios. Silenciosos, profundos, transformadores. Historias que parecían insignificantes a ojos humanos, pero que llevaban consigo el peso de lo imposible. Era como si cada oración realizada durante esos 40 días se hubiera convertido en una semilla plantada en lo invisible, y ahora, una a una, comenzaban a florecer. Algunas de estas historias son tan poderosas que es imposible escucharlas sin sentir que algo despierta en nuestro interior. Una mujer, por ejemplo, había luchado durante años contra un dolor crónico que ningún medicamento lograba aliviar. Cada día rezaba el Salmo 23 con el mismo gesto sencillo. Encendía una pequeña vela, abría la Biblia y susurraba: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Al 15º día, mientras rezaba a solas en su habitación, algo cambió. Dijo que sintió una paz diferente, una paz que no venía de fuera, sino de dentro. El dolor, que antes le impedía incluso dormir, empezó a desaparecer gradualmente. Sentí como si Dios mismo me hubiera tocado con sus manos, dijo, y al cabo de 40 días, no solo estaba sana, sino que había redescubierto la alegría de vivir. Otro testimonio provino de un hombre que había perdido por completo las ganas de seguir adelante. La depresión lo había aislado, había descuidado su trabajo y su hogar había permanecido en silencio durante meses. El primer día de oración confesó que no sentía nada. El quinto comenzó a enojarse consigo mismo, pensando que todo era inútil. Pero el 20º día,
algo sucedió. Despertó antes del amanecer y por primera vez en mucho tiempo lloró, no de tristeza, sino de alivio. Dijo que sintió como si alguien lo abrazara y una frase resonó en su interior: «Todavía hay esperanza». Desde ese día no se detuvo. Al final del camino, no solo volvió a sonreír, sino que también logró reconciliarse con su hijo, con quien no se hablaba desde hacía años. Estas experiencias no fueron coincidencias, y quienes las vivieron lo sabían. Cada versículo del Salmo 23 cobró un nuevo significado. Cuando alguien decía, «Él restaura mi alma», comprendía que esta restauración no era solo emocional, sino espiritual. Era Dios devolviéndoles el aliento, el valor y el equilibrio perdido. Cuando repetían, «Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre», se daban cuenta de que estaban siendo conducidos a un nuevo camino, ya no guiados por el miedo, sino por la confianza. Y no se trataba solo de sanaciones físicas, también había historias de reconciliación, de perdón, de familias que volvían a mirarse a los ojos. Una mujer que había perdido a su madre en medio de una disputa familiar decidió incluir en sus oraciones los nombres de todos los parientes con los que ya no se hablaba. Al principio, rezar por ellos le parecía imposible, pero persistió. Al 30º día, sintió que algo se rompía en su interior, una liberación del resentimiento que había cargado durante años. Unos días después, una llamada inesperada. El hermano con el que no había hablado desde el funeral la contactó para pedirle perdón. Dijo que lloró tanto que solo pudo repetir, «El Señor es mi pastor». También está el caso de una joven enfermera que, agotada emocionalmente tras la pérdida de pacientes y el peso de la pandemia, comenzó a rezar el Salmo 23 buscando fortaleza para seguir adelante. Relató que, al repetir, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo», algo en su interior la tranquilizó. Cada turno en el hospital se convirtió en una nueva oportunidad para servir con amor. Al completar 40 días, no solo había redescubierto el propósito de su profesión, sino que inspiraba a otros compañeros a hacer lo mismo. Estos testimonios son más que relatos conmovedores, son revelaciones espirituales sobre el impacto de una fe inquebrantable. La mayoría de estas personas no solo buscaban milagros, buscaban sentido a la vida, buscaban a Dios. Y a lo largo de su camino descubrieron que el verdadero milagro no consistía solo en ver sanar sus cuerpos o desaparecer sus problemas, sino en sentirse completos de nuevo. La sanación que proviene de la oración es como un río silencioso. No llega con estruendo, sino con constancia. Y cuando te das cuenta de ello, ya estás inmerso en la paz. Hay algo poderoso que une todas estas historias. La decisión. Ninguno de estos testimonios comenzó con una emoción intensa, sino con una simple elección, la de continuar. Y eso es lo que transforma. Es cuando una persona decide mantenerse firme en la fe, incluso cuando no siente nada, que lo invisible comienza a moverse. El Salmo 23 es, en cierto modo, un retrato del viaje del alma. Comienza en el valle. Atraviesa la sombra, enfrenta el miedo y termina en plenitud. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta promesa no es poética, es espiritual. Se cumple en quienes perseveran. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que pocos comprenden acerca de estos milagros. No ocurren fuera de las leyes de la fe, sino dentro de ellas. Existe un principio divino detrás de cada transformación. El doctor David Yonggi Cho dijo que la fe es como una semilla plantada en la tierra de la mente. Si la riegas con la oración y proclamas la palabra, comienza a crecer. Y cuando esa semilla se nutre diariamente con el Salmo 23, sucede algo inevitable. La atmósfera espiritual que la rodea cambia.
el alma comienza a vibrar a una frecuencia diferente, en sintonía con la voluntad de Dios. El impacto de esto se percibe incluso en los detalles más sencillos. La gente cuenta que el ambiente en casa cambia, que desaparece la sensación de opresión, que el clima entre los miembros de la familia se transforma. Es como si el Salmo 23 purificara el aire, limpiara la energía del lugar. Y de hecho, eso es lo que sucede espiritualmente. La presencia de Dios trae orden donde había confusión, luz donde había miedo. Por eso se producen tantas sanaciones, porque cuando el corazón se abre, el cuerpo responde. Estas son las verdades ocultas de las que pocos hablan, pero que quienes viven esta práctica sienten profundamente. La oración continua despierta algo latente, la conciencia de que Dios nunca los ha abandonado. Siempre ha estado ahí, esperando el momento en que la persona se deje guiar. Y cuando eso sucede, la transformación es inevitable. Comenta a continuación: esto tiene sentido para mí. El doctor David Yonggi Cho siempre decía que la fe es la sustancia invisible que construye el mundo visible. Y quizás esta sea una de las verdades más profundas que muchos aún no comprenden. Creía que cada oración es una semilla y que cada palabra pronunciada con fe tiene poder creativo. Cuando oramos el Salmo 23, no solo repetimos versículos antiguos, sino que moldeamos una realidad espiritual que poco a poco comienza a manifestarse en el mundo físico. Y es en este punto donde muchos testimonios se convierten en verdaderos reflejos de lo que la fe es capaz de generar. Cho solía enseñar que existe un mundo del pensamiento y un mundo de la fe. En el primero, todo está condicionado por lo que vemos y sentimos. En el segundo, todo se guía por la convicción interior, por la certeza de que aquello que pedimos ya se está gestando en las dimensiones invisibles. Decía: antes de ver el milagro, necesitas verlo dentro de ti. Esta frase parece sencilla, pero encierra un poder inmenso. Es el punto de inflexión en el camino espiritual de quienes realmente anhelan la transformación, porque la fe que crea realidades comienza en el momento en que la mente se niega a aceptar la derrota y el corazón decide creer en lo imposible. Muchos de los testimonios de sanación que surgieron tras los 40 días de oración con el Salmo 23 se originaron precisamente en esta mentalidad. Personas que inicialmente oraron con temor e incertidumbre comenzaron a visualizarse sanas, restauradas y llenas de vida. Una mujer con fibromialgia, cuya vida estaba limitada por el dolor, relató que empezó a imaginar la presencia de Dios tocando sus manos y hombros mientras recitaba: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dijo que, con el tiempo, el dolor pareció disolverse junto con la tensión. Un hombre que sufría una profunda depresión afirmó que tras días de repetir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, comenzó a sentir un cambio en su interior. No fue una emoción pasajera, fue como si su alma finalmente hubiera encontrado refugio. Estas historias no tratan de magia, sino de conciencia espiritual. Cho creía que cada oración crea una imagen interior y que Dios actúa cuando esa imagen se arraiga firmemente en el corazón. Es fe visualizada, una oración que ve antes de ver, y esta visión interior es lo que distingue la fe viva de la mera esperanza. Explicó que el secreto no reside en pedir más, sino en creer más profundamente. Es como si el Salmo 23 fuera una llave que abre la puerta a la confianza plena. Cuando se recita con comprensión, las palabras dejan de ser versículos y se convierten en decretos. Muchos creyentes afirman que, tras días de oración constante, comenzaron a sentir una energía diferente al leer el Salmo, una mezcla de paz y poder. El doctor Cho explicó que esto sucede porque la mente y el espíritu se alinean con la palabra.
El cuerpo físico entonces empieza a responder a esta alineación, como si recordara su verdadera naturaleza, un templo viviente de la presencia divina. Comparó el proceso con la germinación de una semilla. Al principio, aparentemente no ocurre nada, pero en su interior, la vida ya se está formando. Y quizás, por eso, el Salmo 23 se ha convertido en uno de los textos más poderosos de todos los tiempos. Habla no solo de protección, sino también de creación. Al decir, restaura mi alma, le ordenas a tu ser interior que se calme, que regrese al eje de la fe. Al decir, guíame por sendas de justicia, pides dirección, pero también afirmas que ya estás siendo guiado. Cada verso contiene una verdad espiritual que reprograma la mentalidad. Cho veía el Salmo como una meditación guiada por Dios, un instrumento para quienes desean transformar su mente, sanar su cuerpo y despertar su espíritu. Es en este punto cuando muchos comprenden que la fe no es pasividad, sino acción interior. Es la decisión diaria de creer incluso cuando el mundo exterior parece hostil. Cho enseñó que para cada situación existe una respuesta espiritual, y el Salmo 23 ofrece precisamente eso, un camino de confianza y restauración. La verdadera sanación, decía, ocurre primero en el reino invisible. Cuando el alma encuentra descanso, el cuerpo responde. Cuando la mente se libera, el espíritu florece. Y quizás ese sea el mayor desafío del camino espiritual. Mantener la fe incluso sin garantías visibles. Porque la mente anhela resultados inmediatos, pero Dios obra mediante procesos. Llega un momento en que quien ora necesita entregarse por completo, soltar el control y simplemente permanecer. Es en este espacio de entrega donde el milagro comienza a tomar forma. Nada me faltará, deja de ser un deseo y se convierte en una certeza. Es entonces cuando comprendes que la fe no niega la realidad, sino que la recrea. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que pocos comprenden, el poder de la imaginación espiritual. El Dr. Cho dijo que imaginar con fe es orar con los ojos del alma. No se refería a la fantasía, sino a la visualización inspirada, la que surge de la comunión con el Espíritu. Cuando alguien ora visualizando sanación, reconciliación o paz, esa imagen se convierte en una profecía conmovedora. El universo espiritual comienza a responder a esta clase de fe. Es como si el corazón dijera, Señor, ya veo lo que estás haciendo, y Dios respondiera, ahora observa cómo sucede. Detrás de esto se esconde una verdad. Nuestras palabras tienen vibración y crean atmósferas. Al declarar los versículos del Salmo 23 con intención, creas un ambiente de fe a tu alrededor. Este ambiente transforma tu manera de pensar, hablar y sentir. La mente deja de centrarse en la escasez y comienza a percibir la abundancia que ya existe. Este cambio, interno, aparentemente sutil, es lo que abre el espacio para que lo sobrenatural actúe. El Dr. Cho también dijo que la oración sin expectativas es como una carta sin destinatario, y precisamente por eso el Salmo 23 es tan transformador. Nos enseña a esperar con confianza, no con ansiedad. Cada versículo nos recuerda que hay un pastor que nos guía, incluso cuando todo parece confuso. El impacto de esta verdad es inmenso, porque cambia nuestra perspectiva ante las dificultades. De repente, el miedo se convierte en combustible para la fe, y el dolor se transforma en propósito. Y cuando eso sucede, algo despierta en nuestro interior. La sensación de que la vida no es solo una sucesión de coincidencias, sino un camino guiado. Cada prueba, cada silencio, cada lágrima tiene un propósito en el plan de Dios. Es entonces cuando la oración deja de ser una petición y se convierte en un diálogo, una comunión con el Creador. Porque, en definitiva, orar el Salmo 23 durante 40 días es mucho más que
Buscar un milagro es aprender a habitar en la presencia de aquel que es el milagro mismo. Comenta abajo: yo también estoy en este camino. Llega un momento en la vida en que las palabras parecen insuficientes. Cuando el cuerpo anhela descanso, el corazón busca respuestas y el alma ansía algo más grande. Es en ese instante, cuando todo parece incierto, que el Salmo 23 se convierte en algo más que una oración. Se convierte en un refugio. Cada versículo encierra una promesa viva, un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras hay una luz que nunca se apaga. Al repetir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Las voces del miedo se silencian, la mente se aquieta y el corazón se abre a la presencia divina. No se trata solo de recitar, se trata de morar en estas palabras, de dejar que envuelvan tu ser y lo transformen. El doctor David Yonggi Cho decía que la oración es el laboratorio de la fe, es el lugar donde la vida se recrea. Solía enseñar que el secreto no reside en repetir las mismas palabras, sino en dejar que penetren en lo más profundo del alma. Cuando alguien reza el Salmo 23 durante 40 días, lo que sucede no es solo un hábito espiritual, sino una reprogramación de la mente, un cambio de mentalidad. Es como si cada día el corazón aprendiera a confiar de nuevo, a descansar en el cuidado de un Dios que nunca falla. Algunos iniciaron este reto en medio de dolor físico, pidiendo una cura específica, y terminaron descubriendo que la verdadera cura era interna. Una mujer relató que comenzó la oración pidiendo liberación de la ansiedad, pero lo que recibió fue algo aún mayor, una paz que jamás había conocido. Un hombre, desesperado por encontrar guía, contó que al 17º día despertó con una claridad repentina, como si hubiera escuchado la voz de Dios que le decía: «Yo te guío, confía en mí». Estas historias no son coincidencias, son un reflejo de un principio espiritual. Cuando la fe se cultiva a diario, la realidad comienza a transformarse. El camino de 40 días no se trata de tiempo, sino de constancia. Es la disciplina espiritual la que echa raíces, y cuando el alma echa raíces en Dios, ninguna tormenta puede desarraigarla. El doctor Cho habló mucho sobre esto, sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Dijo: la fe crece en el silencio y florece en la perseverancia. En otras palabras, el milagro no es un evento repentino, es el resultado de un camino, es el fruto de una decisión que tomas cada día al despertar y decir: hoy elijo creer. Con cada repetición del Salmo 23, el miedo pierde su poder. Las dudas se transforman en certeza, y lo que antes era solo un texto comienza a vibrar en tu interior. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Estas palabras se convierten en algo más que poesía, se transforman en una realidad espiritual, porque el Salmo 23 habla de un Dios que guía, que sostiene, que restaura, y cuando empiezas a experimentar esta restauración, algo cambia, incluso en tu forma de ver el mundo. El caos externo deja de dictar el ritmo de tu alma. Comprendes que hay una fuerza invisible que te guía, incluso cuando no entiendes el camino. Y esa es la belleza de la fe, no necesita pruebas para existir. La fe es el acto de seguir creyendo, incluso cuando el silencio de Dios parece interminable. Cho dijo que es en ese silencio donde se forja el carácter espiritual. Es ahí, cuando la respuesta parece demorarse, donde el corazón aprende a descansar y confiar. Y es en ese descanso donde el milagro encuentra espacio para ocurrir. Es como si el Salmo dijera: no temas, solo confía. Y de repente, lo imposible se vuelve posible, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. Detrás de esto se esconde una verdad. El milagro no ocurre fuera, sino que comienza en nuestro interior.
Cuando la mente se renueva y el corazón se abre a la presencia divina, el mundo entero parece reorganizarse en torno a esta nueva vibración de fe. Es el poder de la transformación interior, es la revelación de que lo que realmente sana no es solo la oración, sino el estado de entrega total que provoca. Cuando oras el Salmo 23 con el corazón, le dices a Dios: confío en ti más que en nada que pueda ver. Y es en este punto de entrega cuando los cielos se conmueven. Esta oración es sencilla y profunda a la vez. No requiere palabras elocuentes ni gestos extraordinarios, solo sinceridad. Porque el poder del Salmo 23 no reside en el sonido, sino en la fe de quien lo pronuncia. Es el mismo principio que guió la vida del Dr. Cho, el poder de una fe sencilla, visualizada y perseverante. Él decía que las mayores victorias espirituales nacen cuando el corazón se niega a rendirse, incluso ante la desesperación. Y quizás eso es lo que el Salmo 23 enseña con mayor profundidad, a no rendirse, incluso cuando parece no haber salida. Con cada día de oración, algo en tu interior se transforma, tu mente se aligera, tus emociones se estabilizan y tu alma se vuelve más consciente de la presencia de Dios. Esta práctica tiene un impacto real. Es un camino de reconexión, donde cada versículo actúa como un espejo que refleja quién eres realmente ante los ojos del Creador. Al llegar al 40º día, te das cuenta de que el mayor milagro ocurrió en tu interior. Heridas que parecían eternas comienzan a sanar. El peso del pasado se disuelve y, en su lugar, nace algo nuevo, la esperanza. Y no se trata de una esperanza ingenua, sino de una esperanza madura, una que ha aprendido a confiar incluso sin comprender. Porque, en su esencia, el Salmo 23 no se trata solo de consuelo, se trata de propósito, se trata de ser guiados por Dios en todas las etapas de la vida, incluso en aquellas que no tienen sentido. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto no es solo una promesa, es una declaración de destino. Es la certeza de que, donde quiera que vayas, Dios ya está allí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que muchos todavía no han comprendido. El verdadero poder de esta oración no reside solo en las palabras, sino en la relación que despierta. Al comprometerte a orar el Salmo 23 durante 40 días, no solo repites versículos, sino que cultivas una intimidad. Es como regresar cada día al mismo lugar de encuentro con Dios y sentir algo nuevo en cada ocasión. Algunos días hay paz, otros, confrontación, a veces, silencio, pero en todos ellos está presente, y esa presencia es lo que lo transforma todo. Porque cuando la presencia de Dios invade el corazón, el miedo pierde su sentido. Las incertidumbres no desaparecen, pero dejan de dominar. Empiezas a ver los entresijos de tu propia historia con otros ojos. Lo que antes parecía un castigo, ahora se revela como preparación. Lo que antes era dolor, ahora se muestra como parte del proceso. Es la revelación que solo la oración constante trae, que nada se desperdicia en las manos de Dios. Y si algo nos enseña el Salmo 23, es que el pastor jamás abandona a su rebaño. Aunque el camino se estreche, Él está presente. Aunque la noche sea larga, Él sigue guiando. Por lo tanto, si hay algún aspecto de tu vida que necesita restauración, ya sea física, emocional o espiritual, acepta esta invitación. Comienza hoy tu propio camino con el Salmo 23. Haz de él tu refugio diario, tu diálogo con Dios, y permite que tu fe se fortalezca, se vuelva más viva, más real con cada palabra. Escribe esto: el Señor es mi pastor. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te ha tocado el corazón. Y, sinceramente, es gracias a personas como tú que existe este canal.
personas que buscan algo más que palabras, que desean vivir experiencias reales con Dios, que comprenden que la fe es un camino continuo de transformación. Creo que cada historia, cada oración y cada reflexión que compartimos aquí tiene un propósito: reavivar la esperanza en tiempos difíciles, fortalecer la mente y recordarnos que el amor de Dios nunca abandona a nadie. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta, no solo como un gesto simbólico, sino como una forma de decir: creo en este propósito. Esto ayuda enormemente a difundir este mensaje y permite que más personas encuentren la misma paz que tú sentiste al ver este video. Aprovecha también para suscribirte al canal, porque aquí caminamos juntos, un video a la vez, una oración a la vez, una transformación a la vez. De verdad quiero saber quiénes me acompañaron hasta el final. Así que escriban en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Esta frase, además de sencilla, es un símbolo de comunión. Demuestra que formas parte de esta cadena de fe que crece con cada nuevo encuentro aquí. Y antes de irte, aquí tienes un vídeo que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser justo la respuesta que tu corazón busca ahora mismo.